Buenas tardes, el día de hoy vamos a presentar la investigación sobre el proceso inyección de plásticos correspondiente a la materia de procesos de manufactura CAM. Los integrantes del equipo somos González Lara Ana Paola, Martínez Ochoa Francisco y su servidor Méndez Vázquez Rodrigo de Jesús. La sección de la materia es 002 NRC 25290 y fecha de entrega 19 de agosto del 2024. Bueno, vamos a hablar sobre el proceso de la inyección de plásticos. La definición técnica es el moldeo por inyección de plásticos. Este proceso es muy ampliamente utilizado en la fabricación de productos plásticos y consiste en fundir gránulos de plástico que pueden ser polímeros termoestables o termoplásticos. Una vez fundido el material, se inyecta a alta presión en un molde que tiene la forma del producto final deseado y este plástico líquido se llena en la cavidad del molde y luego se solidifica, formándose así el objeto final. Este método es muy eficiente para la producción en masa de piezas de plástico con formas complejas y de alta precisión, y se utiliza en una gran variedad de industrias, desde la automotriz hasta la de productos electrónicos y de bienes de consumo. Este proceso se puede realizar en diferentes etapas y se puede simplificar en tres partes. La inyección. Esta consiste en que el material se carga en la máquina de moldeo por inyección, que consta de dos partes, la unidad de inyección y la unidad de cierre. La primera es donde se funde el material y lo inyecta en el molde, mientras que en la unidad de cierre asegura que el molde permanezca cerrado durante todo el proceso de inyección. En el envasado se inyecta el material de moldeo y se somete a una alta presión para asegurar que el molde se llene por completo del material. Y por último, el enfriamiento. Una vez que el material ha sido envasado, se enfría para que se solidifique completamente. Bueno, hablando de materia prima, pues bueno, tenemos muchísimas opciones. Por ejemplo, aquí enumeramos una lista de los que consideramos que son los más importantes. En el número 1 tenemos el polietileno con su nomenclatura PE, del cual hay, pues bueno, 4 tipos. El LDPE, el cual es polietileno de baja densidad; HDPE, polietileno de alta densidad; WLDPE, polietileno, lineal de baja densidad; MDPE, polietileno de densidad media. En el número 2, el polipropileno, con sus siglas WP. Tenemos tres tipos: PP-H, el cual es polipropileno homopolímero; PPR, polipropileno colímero random; PPB, polipropileno copolímero en bloque. El tercero es el poliestireno, siglas PS, del cual tenemos dos tipos: el GWPS, el cual es poliestireno de uso general, y el HIPS, poliestireno de alto impacto. En el número 4, policloruro de vinilo, con siglas PVC, del cual hay de igual forma dos tipos: PVC diagonal U, el cual es un PVC no plastificado, y PVC diagonal P, el cual es un PVC plastificado. En el número 5, el acrilonitrilo butadieno estireno, con siglas ABS, el cual es un copolímero de acrolinitrilo butadieno estireno. En el número 6, poliamida, siglas PA, del cual hay tres tipos: PA6, poliamida 6, el cual es nylon; PA66, poliamida 66; PA12, poliamida 12. En el número 7, el policarbonato, siglas PC. En el 8, polietileno tereftalato, siglas PET o el PET, el que conocemos de las botellas. En el número 9, poliacetal, siglas POM, del cual hay dos tipos: POM-H, el cual es un homopolímero de poliacetal, y POM-C, copolímero de poliacetal. En el número 10,
poliuretano, siglas PU. En el número 11 tenemos el polietileno de alta resistencia molecular, siglas HMWP. En el número 12 tenemos politetrafluoroetileno, el teflón, el que se conoce, por ejemplo, en los sartenes, con siglas PTFE. Continuamos con el número 13, poliéster termoplástico, siglas PBT. Y en el número 14, etileno propileno dieno, siglas EPDM. En el número 15, poliéster saturado, siglas PETG. Y finalmente en el número 16, polivinilidieno fluoruro, siglas PBDF. Bueno, esos son los que consideramos los más importantes. Y pues bueno, la elección de cada materia prima es en función de las propiedades requeridas del producto, como la flexibilidad, resistencia, transparencia, etc. Herramientas y equipos. Las inyectoras de plástico son también conocidas como las máquinas de inyección de plástico, también como dispositivos esenciales en la industria de la fabricación de los plásticos. Estas máquinas realmente nos funcionan mediante un proceso en el cual el plástico en forma de granulos o pellets es calentado hasta alcanzar un punto de fusión y luego ser inyectado a alta presión sobre un molde. El proceso de inyección de plástico se destaca por su capacidad para producir componentes complejos y detallados en grandes cantidades. Contamos con tres diferentes tipos de inyectoras de plástico. La primera es las inyectoras hidráulicas. Dentro de los tipos de inyectadora de plástico, las inyectoras hidráulicas se destacan como opción tradicional y robusta en el mundo de la inyección de plástico. Las inyectadoras eléctricas se han destacado gracias a su precisión y la eficiencia energética. Y las inyectoras de plástico híbridas combinan las mejores características de los dos tipos de inyectoras eléctricas e hidráulicas, ofreciendo una solución equilibrada que maximiza la eficiencia y el rendimiento de estas. Aquí contamos con una gama de herramientas específicas para ayudarnos en la manufactura de la inyección de plásticos, tales como alicates económicos, alicates estándares planos, alicates estándares parte posterior redonda, alicates estándares en ángulo de 45 y 90 grados, alicates especiales para corte de plástico, alicates de corte atemperados, alicates neumáticos, baquetas de cámara o molde, cargadoras de tolva, cuchillas para molinos o reciclado, cuchillas calientes industriales, cuchillas de cerámica Noga, gasas de cobre, herramientas de desarmado Noga, herramientas de latón para el molde y limpiador coladas de molde. Contamos con varias fórmulas para el proceso de estos mismos. La primera es para la fuerza de sujeción, que es la fuerza de sujeción viene determinada por F, que es igual a AM por PB entre 1000, donde F es la fuerza de sujeción en toneladas, AM denota el área proyectada de la cavidad del molde en centímetros cuadrados, PB representa la presión de llenado normalmente entre 150 a 350 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Los materiales con buena fluidez utilizan un valor más bajo, mientras que los que tienen poca fluidez requieren un valor más alto. 2. Presión de inyección, pi en kilogramos sobre centímetro cuadrado. La presión de inyección dada por pi es igual a P por A entre AO, donde pi es la presión de inyección, P representa la presión de la bomba, A es la área efectiva del cilindro de inyección, AO es el área de sección transversal del tornillo calculada como A es igual a pi por D al cuadrado sobre 4, siendo D el diámetro. Volumen de inyección, B en centímetro cuadrado. El volumen de inyección es B igual a pi por DO sobre 2 al cuadrado por ST, donde P es el volumen de inyección, DO indica el diámetro del tornillo y ST es la carrera de inyección. 4. Peso de inyección. Donde el peso de inyección es BW es igual a BX por donde W es el peso de inyección, B es igual al volumen de inyección.
representa el peso específico del material y representa la eficiencia mecánica. Velocidad de inyección en S en centímetros sobre segundos. La velocidad de inyección es S igual a Q sobre A, donde S es la velocidad de inyección, A denota el área efectiva del cilindro de inyección, Q es el volumen de descarga de la bomba por revolución. 6. Velocidad de inyección SV en G sobre segundo. La tasa de inyección es SB igual a SX, S por AO, donde SB es la tasa de inyección, S representa la velocidad de inyección y AO es la sección transversal del tornillo. Variables del proceso, tenemos los parámetros, que es control de temperatura, velocidad de inyección, tiempo de enfriamiento, selección del material de plástico, velocidad y contrapresión del tornillo, calibración de la máquina de inyección, diseño y mantenimiento de molde y sistemas de monitoreo y control. Bueno, en velocidades avances tenemos en el número 1 fuerza de cierre del molde. La fórmula es área de la cavidad por la presión de inyección. La fuerza de cierre se refiere a la fuerza necesaria para mantener el molde cerrado durante la inyección. Esta fuerza debe ser suficiente para contrarrestar la presión interna del plástico fundido que se inyecta en la cavidad. En el número 2, velocidad de inyección, de la cual la fórmula es A sobre Q, donde Q es el caudal volumétrico del material y A el área de la sección transversal de la cavidad. La velocidad de inyección es la rapidez con la que el material fundido se introduce en la cavidad del molde, afecta la calidad superficial del producto, la orientación molecular y la aparición de posibles defectos. En el número 3 tenemos, bueno, la fórmula es F sobre, bueno, tenemos presión de inyección, perdón, de la cual su fórmula es fuerza sobre área. Bueno, la fuerza es la fuerza aplicada por el pistón o husillo y el área, pues el área del pistón o husillo. La presión de inyección es la presión aplicada por el husillo para empujar el material fundido hacia la cavidad del molde. Una presión adecuada es crucial para llenar completamente la cavidad y evitar defectos como vacíos o rebabas. En el número 4 tenemos tiempo de ciclo, del cual su fórmula es tiempo de inyección más tiempo de enfriamiento más tiempo de expulsión más tiempo de cierre. El tiempo de ciclo es el tiempo total que se tarda en completar un ciclo de moldeo por inyección. Incluye el tiempo de inyección, enfriamiento, expulsión del producto y cierre del molde. Optimizar el tiempo de ciclo es esencial para mejorar la eficiencia y productividad del proceso. En el número 5, tiempo de enfriamiento, del cual su fórmula es C sobre delta de tiempo por lambda, y esto elevado a 0.5, donde C es la constante que depende del material y de diseño del molde. Delta de T es la diferencia de temperatura entre el material fundido y la temperatura de desmoldeo, y lambda, conductividad térmica del material. El tiempo de enfriamiento es crucial ya que afecta directamente la calidad del producto final y el tiempo de ciclo. Es el tiempo necesario para que el plástico se solidifique lo suficiente como para ser expulsado sin deformarse. En el número 6, relación de compresión del husillo, del cual su fórmula es el diámetro de salida sobre el diámetro de entrada. Y bueno, la relación de compresión del husillo afecta la plasticidad y homogeneidad de la masa fundida. Una relación adecuada garantiza que el material se funda correctamente y que se eviten problemas como la degradación térmica. En el número 7, volumen de inyección, su fórmula es la masa de la pieza sobre ρ, la cual significa densidad del material fundido. El volumen de inyección es el volumen total del material fundido que se necesita para llenar la cavidad del molde y formar la pieza. Asegurar un volumen correcto es esencial para evitar defectos como rebabas o piezas incompletas. En el número 8, contracción del material, el cual su fórmula es la longitud de la cavidad del molde menos la longitud de la pieza final sobre la longitud de la cavidad del molde. La contracción es la disminución en tamaño del material a medida que se enfría desde la temperatura de inyección
hasta la temperatura ambiente. La contracción debe ser considerada en el diseño del molde para asegurar que la pieza final cumpla con las dimensiones especificadas. Y bueno, algunos productos que se pueden fabricar con este proceso, pues bueno, aquí tenemos en el número 1 envases y embalajes. Tenemos botellas y tapas, cajas y contenedores, blisteres y bandejas. Ahí el más común, yo creo, pues son las botellas de plástico. En el número 2, productos de consumo, juguetes, electrodomésticos pequeños, utensilios de cocina. Ahí la imagen de cubiertos de plástico. En el número 3, componentes automotrices, paneles de instrumentos, tableros, parachoques, cajas de batería. Ahí como se puede observar, es una fascia delantera hecha con este proceso. En el número 4, electrónica y componentes eléctricos, del cual pueden salir carcasas de equipos electrónicos, conectores y terminales, interruptores y botones. En el número 5, artículos para el hogar, muebles de plástico, por ejemplo la silla que se observa en la imagen, utensilios de limpieza, decoraciones. En el número 6, componentes médicos como jeringas, agujas, frascos y tapones e instrumentos médicos como piezas y componentes de dispositivos médicos. En el número 7, productos industriales, piezas técnicas, tubos y conectores, carcasas de herramientas. En el número 8, productos deportivos y de ocio, accesorios deportivos, como las espinilleras de fútbol que se pueden observar, artículos de camping, juguetes de playa, etc. Y bueno, finalmente aquí están las referencias bibliográficas. Y bueno, finalizando la grabación se va a adjuntar el link del video. Muchas gracias.